Acciones continuas, que todavía nos faltan cosas por ver aquí, porque ya después tenemos que entrar con los procesos estocásticos. Vamos a revisar lo que nos falta, después nos vamos a hacer unos ejercicios en Excel para profundizar en el tema. ¿De acuerdo? A ver, nos habíamos quedado por la distribución de probabilidad normal, la habíamos visto la inversa también, ¿no es cierto? Y creo que por ahí nos quedamos. ¿Sí o no? Por cierto, ¿cómo le fue con los ejercicios del deber? Más o menos, Inge, un poquito complicado las gráficas. Ah, la cual, lo de la normal. Sí, Inge. Bueno, Yo tengo una pregunta, disculpe. diga. Para hacer esa, la de la gráfica de la campana de Gauss, solamente tenemos que hacerle es que se haga la campana, nada más. Sí, usted hace la campana y miren, ya les le voy a decir, en el Excel hay como insertar formas, líneas. Entonces tú puedes coger con unas líneas y dividir esa campana en 3 partes, o en las partes que sean necesarias, pero agregándole unas formas al gráfico. Porque, o sea, dividirlo así por regiones, eso no te lo va a hacer el Excel. Pero yo les enseñé cómo hacer la campana general, ¿bien? Que no necesariamente tiene que ser exacta, eso puede ser aproximado. Lo que, como aquí es una región, un área bajo la curva, lo que le pueden es dibujar después una línea para dividir el área que quieren o no calcular. Y de ahí le pueden insertar un texto o alguna cosa debajo del gráfico para indicar cuál es el valor de X y el valor de Z. Pero bueno, si no lo pueden hacer, no hay problema. O sea, en el caso de la distribución normal, porque sé que ese gráfico no es tan... El que sí había que hacer era el de la distribución uniforme, que ese es simple, pero vi que algunos no lo hicieron. Incluso les dejé en el archivo de Excel cómo hacerlo. Bueno, pero esos son ejercicios simples, en general. Bien, hay los de distribución inversa, sí hay unos que están medio interesantes que hay que revisar. Si quiere después podemos revisar unos de distribución inversa. Bueno, vamos con esta parte de aquí, que es la continuación de la distribución normal. Bien, ustedes han visto ya hasta el momento 5 distribuciones de probabilidad, ¿no es cierto? Vieron la binomial, vieron la hipergeométrica, vieron la de Poisson, después vimos la uniforme y después la normal. Hasta el momento hemos visto 5, ¿sí o no? La primera que nosotros vimos fue la distribución binomial, que ustedes saben que desde el punto de vista gráfico se representa mediante un gráfico de barras verticales. Entonces, aquí ocurre una cosa interesante entre la binomial y la distribución normal, que lo que ocurre es lo siguiente, y hay un teorema que ya les voy a decir cómo se llama, que se denomina teorema central del límite. El teorema central del límite, que lo vamos a revisar, hace una relación que permite sustituir a la distribución binomial por una normal. Pero ¿cuándo lo voy a hacer? Bien, entonces, ustedes saben que cuando vimos la binomial nosotros nos manejamos por el apéndice B9. Bien, en el apéndice B9 estaban todas las probabilidades calculadas para una distribución binomial, pero con una limitante. ¿Cuál era la limitante que tenía este apéndice B9? ¿Se acuerdan? Solo tiene 15. Que solo llegaba hasta n igual 15. Esa era una limitante que tenía esa tabla. Ahora, si yo voy a trabajar con un número de muestras mayor que 15, yo tengo una alternativa adicional, que es la... Alguien me levantó la mano, Evelyn, ¿quién es Evelyn? Inge, buenas noches.
Soy David Nazate. Hace un momento se me desconectó el internet justo cuando estaba tomando lista y no me pudo tomar lista. Mil ya. disculpas. Ok, te entro un ratito, me hace acuerdo y ahí te pongo. ¿Ya? ¿Le hago acuerdo al finalizar la clase? Sí, 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 me hace acuerdo. O cuando salga de la pantalla esta, para ahí pasar la lista. No hay problema. Ok, entonces, les decía que ese apéndice tiene una limitante, que nada más que llega hasta n igual a 15. Muy El gentil, Excel, mil disculpas, gracias. ya, el Excel no tiene limitantes, pero hay un problema. Si el número de muestras es muy grande, trabajar con el Excel también puede ser un tema también tedioso. ¿Por qué? Porque involucraría eh, muchas líneas de Excel para calcular la distribución binomial. Entonces, hay una forma de manejar a la distribución binomial y no es precisamente mediante la distribución binomial, sino utilizando la distribución normal. ¿Cuándo se hace eso? Cuando el número de muestras es relativamente grande. Por ejemplo, si un problema implica una muestra de 60, o sea, de tamaño 60, generar una distribución binomial de una cantidad tan grande tomaría mucho tiempo, mucho espacio y sería bastante repetitivo. Entonces, sería bueno utilizar una distribución normal. Ahora, ¿por qué se utiliza la distribución normal? Miren la gráfica esta, por favor, que aquí está la esencia de todo. Aquí tenemos en este diagrama que está aquí una distribución binomial para un número de muestra n igual a 1. Aquí tenemos una gráfica de distribución binomial para n igual a 3 y una para n igual a 20. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? ¿Qué notan ahí ustedes? A ver si se dan cuenta. Que se comienza a parecer a una campana. Exacto, perfecto. Que mientras mayor sea el tamaño de la muestra, esta distribución, que es una distribución normal, perdón, binomial, tiende a aproximarse en gran medida a la campana que ustedes ya vieron para la distribución normal. Si ustedes le siguen el contorno a estas barras de aquí, observen que empieza a tomar una alta simetría, que es precisamente lo que ocurre con la distribución normal. Y eso cuando ocurre cuando n es igual a 20. Y mientras más grande sea el tamaño de la muestra, pues más tiende a aproximarse a esa campana. Esto está definido por un teorema que se denomina teorema. Si quieren, anótenlo por ahí, porque eso también está en el libro. Teorema central del límite. Ese teorema dice que mientras mayor sea el número de muestras para cualquier observación, eso tiende a aproximarse a una distribución de probabilidad normal. Por lo tanto, yo podría, en casos en que el tamaño de muestra sea muy grande, utilizar la normal en vez de la binomial. Y me resultaría mucho más cómodo y mucho más fácil trabajar. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Cuándo utilizar la aproximación normal? La distribución de probabilidad normal constituye una buena aproximación cuando n y n multiplicado por 1 menos pi son 5 por lo menos. Es una forma de calcular para saber en qué momento utilizo la distribución normal como aproximación de una binomial. Pero, por lo general, el criterio es que si el tamaño de muestra es muy grande y no me conviene trabajar con la binomial, preferible hacerlo con una distribución normal. Entonces, antes de aplicar la aproximación normal, hay que estar seguro de lo siguiente, que cuando se trate de un problema en el que yo necesite esa aproximación, ese problema tiene que cumplir con los criterios de la binomial. ¿Se acuerdan cuáles eran los criterios de una distribución binomial? Eso ya lo vimos y se evaluó. Los criterios para definir si una distribución es binomial o no es, primero,
que existan dos condiciones mutuamente excluyentes, éxito o fracaso. Segundo, que la distribución es el conteo de un número fijo de ensayos. Bien. Y lo más importante, que la probabilidad de éxito o fracaso siempre es la misma. ¿Ok? Y que cada prueba es independiente. Si usted detecta en un problema estas 4 características, usted dice, esto es de binomial. Y lo puedo hacer por binomial perfectamente. Nadie le va a limitar a que usted lo realice por binomial. Ahora, la limitante puede estar dada si el tamaño de observaciones es muy grande. Yo ya sé que es binomial, pero si las observaciones son muy grandes, tal vez no me convenga hacerlo por binomial. Entonces, esa es la idea. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo. Dice, suponga que la administración de Santoni Pizza Restaurant se da cuenta de que 70% de sus nuevos clientes regresan a comer. ¿Cuál es la probabilidad de que 60% o más clientes, mejor dicho 60, aquí el porciento no va, 60 o más clientes regresen a comer durante una semana en la que 80 nuevos clientes comieron en Santoni Pizza? Entonces fíjense que el número de observaciones ahora dice de 60 o más, bien, y el número de observaciones es 80. Entonces, como la distribución normal sirve para determinar la probabilidad binomial de 60 o más éxitos, se debe restar, en este caso, 0,5 de 60. El valor de 0,5 recibe el nombre de factor de corrección de continuidad. A ver, ¿qué cosa es el factor de corrección de continuidad? Eso ya lo voy a explicar dentro de un ratito con un gráfico que hay aquí. Pero ya les adelanto lo siguiente. El factor de corrección de continuidad es una corrección que se hace por el hecho de que la distribución normal es una distribución de qué tipo, continuo o discreto. Continuo. Continuo. La distribución normal es una distribución de probabilidad continua. Y en cambio, la binomial es discreto. ¿Ok? Entonces, como usted está utilizando una distribución que es continua para hacer aproximación de una que es discreta, hay que introducir una corrección. Esa corrección es un valor de 0,5 que se suma o se resta de forma conveniente para que se ajuste la distribución normal, que es de tipo continuo, con una que es de tipo discreto. Entonces, ese factor de corrección hay que agregar. Ya vamos a ver más adelante cuándo se suma y cuándo se resta, porque hay condiciones. Entonces, dice, debe hacerse este ajuste porque una distribución continua, que es la normal, se utiliza para aproximar una que es discreta. Mire, ¿por qué es la aproximación? Las barras que están aquí en morado, las barras que están en morado, corresponden a haber hecho este ejercicio con distribución binomial. Entonces se te crea un gráfico de barra, como ustedes pueden ver ahí, porque ese es el gráfico de una distribución binomial, por barras, ¿no? Ahora, si usted le sigue el contorno, a esto de aquí, observen que se aproxima, no es que sea igual a una distribución normal. Pero ahí estos escalones de diferencia, ¿sí los ven? O sea, usted está aproximando, pero no está tomando exactamente la forma de la binomial. ¿Estamos claros ahí? Esta escalera no la hace la curva. La curva deja aquí unos valores inexactos aquí en estos puntos de aquí. ¿Sí estamos claros ahí? Entonces, como usted está cogiendo una curva que es continua para aproximar a otra que tiene valores discretos, están discretizados,
Entonces, para resolver estas pequeñas diferencias que se producen aquí, hay que utilizar ese factor de corrección. Eso se resuelve con sumar o restar 0,5 convenientemente. Entonces, es un valor de 0,5 restado o sumado según se requiera, a un valor seleccionado cuando una distribución de probabilidad discreta se aproxima por medio de una distribución continua. En este caso, cuando me piden 60 o más, entonces me están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor o igual que 60. Cuando se da este tipo de condiciones, lo que se hace es que se calcula el área por encima de 60 menos 0,5. Es decir, a 60 hay que restarle 0,5, lo cual nos da 59,5. Es decir, que en vez de trabajar con 60, yo tendría que calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 59,5. Esa es la idea. No trabajar con 60, sino con 59,5. De esa manera ya yo estaría arreglando esta corrección que hay que hacer aquí. Esa es la idea con el factor de corrección. Entonces, ¿cómo aplicar el factor de corrección? Miren, para la probabilidad de que por lo menos ocurra X, es decir, lo que les dije hace un rato, probabilidad de que X sea mayor o igual que algún número, a X se le resta 0,5. Y se trabaja con todo el área que está por encima de ese valor. Para la probabilidad de que ocurra más que X, es decir, estrictamente X estrictamente mayor que un cierto número, a X se le suma 0,5 y se utiliza el área que está por encima de ese valor. Para la probabilidad de que ocurra X o menos, es decir, probabilidad de que X sea menor o igual que un cierto valor numérico, a X se le suma 0,5 y se utiliza el área que está por debajo. Y para la probabilidad de que ocurra menos que X, X estrictamente menor que un cierto número, entonces se calcula, se les resta 0,5 a X y se trabaja con el área que está por debajo de eso. Esa es la idea con todo esto. ¿De acuerdo? Esa es la forma de manejar el factor de corrección de continuidad. Esto no hay ningún problema porque esto es al valor que le pidan, ahí usted le resta o le suma 0,5 y trabaja con ese valor. Entonces, en el ejemplo anterior decía, ¿cuál es la probabilidad de que 60 o más clientes regresen a comer? En los que 80 nuevos clientes comieron por primera vez. Es decir, que aquí n es igual a 80. Primera cosa. Segundo, me están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor o igual que 60. Ahora, fíjense en el ejercicio lo siguiente. Primero, se dan dos condiciones, éxito o fracaso. ¿Un cliente regresa o no regresa? ¿Sí está claro ahí? Segundo, la probabilidad de que regrese es del 60%, es decir, es la misma para todos. Mejor dicho, del 70%, es la misma. Lo mismo da que regrese el cliente número 3 que el cliente número 25 que el cliente número 30, 40. Entonces, la probabilidad de éxito o fracaso siempre es la misma. Y de hecho los eventos también son independientes. Que regrese el cliente número 40 no quiere decir que va a regresar el 50. Entonces, en conclusión, se dan todas las condiciones para una binomial. Ahora, ¿sería aconsejable trabajar con binomial aquí? ¿Qué me dicen ustedes? Dígame. Por lo que son bastantes personas, no. Por el número de muestras, no.
No sería aconsejable para nada. Se puede hacer con binomial, claro que se puede hacer, pero porque el problema cumple con todas las condiciones de una binomial. Pero ¿qué pasa? Que son 80 muestras. Primero, la tabla no le sirve. Ya, para empezar por ahí, la tabla no le sirve. Segundo, el Excel sí le sirve, pero tendría que arrastrar la fórmula 80 líneas hacia abajo. ¿Se acuerdan cuando nosotros lo hacíamos, calculábamos la fórmula para el primer valor y después arrastrábamos, ¿no? Les toca a ustedes hacer una serie de 80 valores hasta abajo y después arrastrar la fórmula hacia abajo 80 líneas en el Excel. Se puede hacer, pero es trabajoso. E involucra mucho tiempo y mucho espacio. Entonces, lo conveniente es no aplicar la binomial aquí, sino utilizar la normal. Ahora bien, la distribución normal se maneja con esta fórmula de aquí. ¿No es cierto? Es decir, que para usar la normal, yo necesito la media y necesito la desviación estándar. Si no tengo eso, no puedo trabajar con la normal. La media en una distribución normal se calcula como n por pi. Y la desviación estándar, que ya habíamos visto esto, es n por pi, perdón, la varianza es n por pi por 1 menos pi. La desviación estándar es la raíz cuadrada de eso. Entonces, como yo tengo los datos de cuánto vale n y cuánto vale la probabilidad, calculo la media. Sería 80 por 0.70. Nos da 56. La varianza es n por pi por 1 menos pi. Es este mismo 56 multiplicado por 1 menos pi, es decir, por 1 menos 0,7. Lo cual nos da 16.8. ¿Ok? Y a eso le hallo la raíz cuadrada y nos da 4.10. Es decir, que tengo la desviación estándar y tengo la media. Tengo las dos cosas. Por lo tanto, aquí lo que hago es ya buscar el valor de z. Pero fíjense que no trabajo con 60. X era 60, pero no voy a trabajar con 60, voy a trabajar con 59.5 porque le resté 0,5 a 60. Y eso me da 0,85. Con ese 0,85 me voy a la tabla de la distribución normal y busco la probabilidad, que nos da 0.3023, porque recuerden que la tabla lo que hace es calcular la probabilidad desde aquí hasta aquí. Pero eso no es lo que yo quiero. Lo que quiero es lo que está por encima de 59,5, porque dice 60 o más, es decir, 59,5 o más. Entonces necesito esta área de aquí. Lo que hago es entonces que a 0,5 le resto 0.3023 y me da 0.1977. Si lo hago con el Excel, lo hago directo, pongo igual distribución normal, le digo ahora cuánto vale la media, que en este caso es 56, le digo cuánto vale la desviación estándar, le pongo el valor de X, que es 59,5, y en cambio el Excel lo que va a hacer es calcular toda el área que está por debajo. Entonces lo que hago es que a 1 le resto todo lo que me da el Excel y me da 0.1977. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Dígame. Nada, nada de pregunta. No, Inge, ninguna. No, Inge. ¿Está fácil entonces? Qué chévere. En los ejercicios de ahí se aclara. Ahí se aclara todo. Bueno, después vamos a hacer un ejercicio. A ver cómo nos va. Bueno, vamos a acabar con esto de la distribución exponencial. Después nos vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ok?
La última distribución que necesitamos ver es la distribución exponencial. Por cierto, la distribución exponencial para nosotros que somos del área de telecomunicaciones es una de las más importantes. ¿Ok? Tal vez no sea tan utilizada en estadística como la normal, pero para el caso de telecomunicaciones sí. La distribución exponencial se utiliza para los procesos estocásticos que vienen después. ¿Ok? Los tiempos entre llegada de clientes a un sistema de telecomunicaciones se manejan a través de una distribución de probabilidad exponencial, que es una distribución que tiene una característica, desde el punto de vista del proceso estocástico, tiene una característica de sin memoria, que eso lo vamos a ver luego. Entonces se utiliza fundamentalmente para manejar procesos que son de comportamiento de Markov. Entonces para nosotros en telecomunicaciones es tremendamente importante esta distribución de probabilidad exponencial. Y por cierto que está estrechamente relacionado con la de Poisson, a pesar de que la de Poisson es discreta y esta es continua. Entonces, vamos con la distribución exponencial. La distribución exponencial lo que hace es describir los tiempos entre eventos que ocurren en secuencia. Tiempos entre eventos que ocurren en secuencia. Fíjate que si ya me dice eso, yo puedo manejar los tiempos entre llegada de clientes a un sistema. ¿Y saben quiénes son los clientes en un sistema de telecomunicaciones? ¿Alguien me puede decir? Todos. ¿Todos qué? Las ondas, ¿Quiénes son los clientes en un banco? Cuando vas a un banco, ¿quiénes son los clientes? los socios del banco. Las personas, ¿no es cierto? Los usuarios. Los usuarios. Los usuarios, las personas, correcto. Usted va a una gasolinera y los clientes pueden ser los vehículos en espera para reabastecerse de gasolina. Pero en telecomunicaciones los clientes son los paquetes de datos, ¿ok? Los paquetes de datos que se envían, esos son los clientes. O en sistemas electrónicos también pueden ser equipos electrónicos en espera, por ejemplo, para, una, para recibir un mantenimiento o un servicio de mantenimiento. Entonces, fíjense lo que ocurre aquí, que esto lo que maneja son los tiempos entre eventos que ocurren en secuencia. Si me llega un cliente o un paquete de datos y después llega otro y llega otro, yo puedo manejar a través de esta distribución los tiempos entre llegadas de clientes. Entonces, las acciones suceden independientemente, a un ritmo constante por unidad de tiempo. Ese ritmo se va a representar a partir de ahora con la letra griega lambda. Esto se va a denominar a partir de ahora ritmo. Vayan tomando nota de eso. ¿Ok? Y el ritmo es la forma en que van llegando las acciones, o en la forma en que van ocurriendo las acciones por unidad de tiempo. Como el tiempo nunca es negativo, es una variable aleatoria exponencial que siempre será positiva. Esta es una distribución con sesgo totalmente positivo, porque lo que maneja es tiempo y los tiempos nunca pueden ser negativos. Aquí no tiene ningún sentido manejar la distribución hacia el otro lado. Entonces, es una distribución de probabilidad con sesgo positivo. Se describe por un único parámetro, que es la lambda. Lo mismo que le ocurría a la de Poisson, que se manejaba exclusivamente por la media. Y además tiene una estrecha relación con la distribución de Poisson. ¿Por qué tiene una estrecha relación con la distribución de Poisson? Porque el ritmo es el inverso de la media. Ojo con esto. Y la media es el parámetro por el cual se rige la distribución de Poisson. Es decir, que la de Poisson y la exponencial están estrechamente relacionadas. ¿Sí tomaron nota de eso? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunta. Por favor, si repite lo que dijo del ritmo es lo inverso de la otra lambda. ¿Cómo? La formulita que hizo, que era 1 sobre el ritmo, no la escuché bien.
Que el ritmo es igual a 1 sobre la media. La distribución de Poisson se maneja con la media. La distribución de exponencial se maneja con lambda. ¿Ok? No sé si eso es lo que me preguntó. Sí, sí, ingeniero, gracias. Lambda es el ritmo y mu es la media. Están estrechamente relacionados. Hay una relación inversa entre las dos, pero están relacionadas la una con la otra. Entonces, el área bajo la curva, el área bajo la función de densidad exponencial se determina mediante una fórmula simple. Los cálculos se requieren muy fácilmente. Miren, esto se maneja muy fácilmente. La fórmula es esta. Lambda por e a la menos lambda x. Pero hay una cuestión y es que por lo general, cuando se maneja con esta distribución y se quiere calcular la probabilidad para un cierto valor de x, lo que se acostumbra es a calcular el área que está por debajo del valor de x. Es decir, lo mismo que hace el Excel. ¿Qué es lo que hace el Excel? Calcular un área por debajo del valor de x. Entonces, para arreglar esta distribución de forma tal que yo calcule el área por debajo de cualquier valor de x, en vez de trabajar con esta de aquí, trabajo con esta de acá. Es la misma expresión, pero arreglada de forma tal que yo siempre calcule el valor por debajo de un cierto, o sea, calcule el área por debajo de un cierto valor de x. Esta área contenida bajo la curva es el valor de la probabilidad. Entonces, la fórmula arreglada es esta. Probabilidad de que el tiempo, que sería en este caso el tiempo que me pidan, sea menor que un cierto valor de x, que sería igual a 1 menos e a la menos lambda x. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita hasta ahí? No, Inge, sí está entendible. Entonces, aquí hay un ejemplo y dice lo siguiente. Las órdenes para pedidos de medicamentos por receta llegan a una farmacia virtual de acuerdo con una distribución de probabilidad exponencial, a una media de una cada 20 segundos. Encuentre la probabilidad de que la siguiente orden llegue en menos de 5 segundos y en más de 40 segundos o entre 5 y 40 segundos. Se concluye que hay una probabilidad del 22%, ¿bien? Que se calcula de la siguiente forma. Primero vamos a calcular la probabilidad de que la orden a esa farmacia virtual llegue en menos de 5 segundos. Entonces me están pidiendo aquí que calcule la probabilidad de que en este caso x, que es la variable, sea menor que 5 segundos. Bien, 5 segundos está por aquí. Entonces eso sería igual a la fórmula que está aquí. 1 menos e a la menos 1 sobre 20 por el valor de x, que en este caso es 5. Observen que estoy utilizando la fórmula arreglada para calcular el área por debajo de 5, que sería el área que está sombreada aquí en rosado. Entonces, cogiendo una calculadora, esto sería 1 menos e a la menos 0.25, dividiendo 5 por 20. Y nos da 0.2212. ¿Ok? 0.2212. Si lo hago con el Excel calcula esto porque igual tiene la fórmula de distribución exponencial. Solamente tendría que darle el valor de x y la lambda. Y él me calcula también esta área que está por aquí. En este caso no hay que restar absolutamente nada, ni con la fórmula esta ni con el Excel. ¿Por qué? Porque igual va a dar. El Excel también calcula todo lo que está por debajo. Porque también calcula un área acumulada hasta el valor de x específico. ¿Alguna pregunta con eso ahí? Y sí, que podría repetir lo de la fórmula que no la entendí muy bien. La fórmula es la que vimos hace un rato. 1 menos e, perdón.
1 menos e a la menos lambda por x. ¿Ok? 1 menos e a la menos lambda por x. Lambda es igual a ¿qué? Aquí lambda es igual a 1 sobre 20. ¿Por qué 1 sobre 20? Porque dice que la media, o sea, dice las órdenes para pedidos de medicamentos por receta llegan a una farmacia virtual de acuerdo con la distribución de probabilidad exponencial. A una media de 1 cada 20 segundos. Es decir, me están dando el dato de la media. Entonces, el ritmo es el inverso de la media. Entonces pongo aquí menos 1 sobre 20 multiplicado por 5, que es el valor de x. No sé si le quedó claro a usted. Sí, 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 ya lo entendí. Muchas gracias. Esto se puede hacer con una calculadora. Todas las calculadoras tienen esta función exponencial aquí. Pero el Excel también lo hace. Entonces, dice, encuentre la probabilidad de que una orden sea recibida en menos de 40 segundos. Bien. En menos de 40 segundos sería x menor o igual que 40. Entonces sería 1 menos 1 sobre 20 con 40. Solo cambio la x por 40 y me da 0.8647. Después dice, encuentre la probabilidad de que una orden sea recibida en más de 40 segundos. Como yo calculé aquí menos de 40 y ahora lo que necesito es más de 40, recuerden que todo el área bajo la curva es 1. Si a 1 le resto lo que está por debajo, me da lo que está por arriba. Entonces observen que le estoy restando a 1 lo que tengo aquí por debajo de 40 y me queda 0.1353. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta usted? ¿Sí o no? No sería mayor o igual, ingeniero. ¿En dónde? ¿Aquí? Sí, para que fuera la diferencia. Mayor, aquí tú dices donde está el mayor igual que 40. Sí, ahí, ingeniero. Espera, lo mismo da que pongas mayor igual que mayor que 40, porque se trata de un área. Y entonces el área mayor que 40, que es esto que está aquí, es lo mismo que mayor o igual. O sea, en realidad lo que significa esto es el área por encima de 40. ¿Ya estamos claros, eh? Sí, sí, ingeniero. No importa el símbolo de mayor que o mayor igual, porque en realidad lo que se está trabajando aquí es con área. Es decir, no importa tanto el valor límite aquí, sino el área con la cual se esté trabajando. ¿De acuerdo, eh? Sí, sí, ingeniero. Solo era eso más. Listo. A ver, dice, se desea determinar la probabilidad de que pasarán más de 5 segundos, pero menos de 40 segundos para que llegue a la siguiente orden. Entonces ahora me piden un área que está entre 5 y 40. ¿Ok? Mire, entonces sería aquí sustituir, aquí hay que hacer dos cálculos. Uno para 5 y otro para 40. Aquí sí habría que restar, porque aquí hay que hacer dos cálculos. El de 5 te calcula la probabilidad de aquí hasta aquí. Y el de 40 calcula de aquí hasta acá. Entonces tendría que restar la probabilidad mayor, que sería para 40, menos la probabilidad menor, que sería de 5. Revísenle ahí un momentito, por favor. ¿Alguna pregunta usted? Díganme. ¿Sí está claro o no?
Sí, pues. Dígame. No, sí, sí, está claro. Ok. Bien, ahora hay otra forma de usar la distribución exponencial, que es parecido a la distribución normal inversa. Aquí también se puede utilizar no para calcular una probabilidad, sino para... Quiñones, ¿quiere hacer una pregunta? No, solo quería preguntar si estaba grabando, pero sí estaba grabando. Sí. Bien, aquí hay una forma de utilizar la distribución de probabilidad exponencial que es parecido a lo que hicimos con la distribución de probabilidad normal, que la utilizamos de forma inversa. Es decir, no para calcular una probabilidad, sino para calcular un valor de X en específico. Entonces, dice, Compton Computer desea establecer una garantía mínima de tiempo de vida para su nueva unidad de fuente de poder. Las pruebas de calidad muestran que el tiempo de falla sigue una distribución exponencial con una media de 4.000 horas. Compton requiere un periodo de garantía en cuyo transcurso solo falla el 5% de la fuente de poder. ¿Qué valor debe establecer para el periodo de garantía? Entonces fíjense que aquí no me piden probabilidad, sino un valor de tiempo para establecer el periodo de garantía de una determinada fuente de energía. Entonces me dicen que la empresa quiere establecer un periodo de garantía durante el cual solo falle el 5% de la fuente. Es decir, si yo tengo que reponer una fuente de poder porque salió mala, yo tengo que garantizar de que si reemplazo esa fuente no sea más allá del 5% de todas las fuentes que vendo. Porque eso me va a garantizar a mí que yo pueda, primero, estimular al cliente para que compre y segundo, no garantizar que no tenga pérdidas yo al estar reponiendo demasiadas fuentes de poder por un periodo X de ganancia. Entonces, él establece un 5%, es decir, que todavía le queda de ganancia el 95% de todo lo que vende. Entonces, 5% estaría aquí en la zona más baja de la curva, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que esta zona que está sombreada aquí equivale a una probabilidad del 5%, que sería 0,05. Lo que no tengo aquí de datos es este valor de X que divide al 5% del 95% restante. Eso es lo que tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo? Ok, me voy a la fórmula de la distribución exponencial. Entonces dice, el tiempo de llegada menor que X sería igual a 1 menos E a la menos lambda X. Como la probabilidad es del 5%, coloco aquí 0,05. Lambda es el inverso de la media. Como me dan una media de 4.000 horas, entonces sería menos 1 sobre 4.000 por X. Lo que tengo que hacer aquí ahora es despejar el valor de X. Despejar el valor de X. ¿Ok? Entonces, para despejar el valor de X, ¿qué hago? Este 0,05 lo paso para el lado contrario. Esto también lo puedo pasar para el lado contrario para arreglar la ecuación. De forma tal que 1 menos 0,05 es 0,95 y se elimina el signo negativo que tiene aquí delante el menos E. Ahora, tengo que eliminar este exponencial que está aquí. Para eliminarlo tengo que aplicarlo logaritmo natural al término contrario de la ecuación. Es decir, le aplico el logaritmo natural a 0,95 y sería menos 1 sobre 4.000 por X. El 4.000 después lo paso multiplicando para acá y con eso despejaría el valor de X. Y me da 205,17 horas. ¿De acuerdo? Es decir, que el número de horas que va a dar de garantía para la fuente de energía es de 205 horas. El vendedor va a decirle, usted me compra la fuente y te voy a dar 205 horas de garantía. Las horas las puedo convertir en días o lo que sea. Y entonces él le da esa garantía al cliente. ¿Alguna pregunta con eso?
¿Alguna pregunta? No, profe. No hay pregunta. Bueno, eso sería hasta ahí la parte de distribución exponencial y aproximación de la normal con la binomial. Vamos a ver unos ejercicios ahí. A ver. Vamos a hacer este de distribución exponencial. Dice, el tiempo entre llegadas de una ambulancia... Ah, no, este ya lo hicimos, ¿no? O este es otro. Ah, no, este no. Este no lo hemos hecho. Vamos a ver este. El tiempo entre No, llegadas... profe, ese no hemos hecho. No, no hemos hecho. Dice, el tiempo entre las llegadas de ambulancia a la sala de urgencia de un hospital sigue una distribución de probabilidad exponencial con una media de 10 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima ambulancia llegue en 15 minutos o menos? ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima ambulancia llegue en más de 25 minutos? ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima ambulancia llegue en más de 15 minutos, pero menos de 25? Encuentre el 80º percentil para el tiempo de llegada de las ambulancias. Esto significa que solo un 20% de las corridas son más largas que este lapso. A ver, hagamos eso. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos el tiempo de lambda 1/10. ¿Calculamos? Lambda sería 1/10. Lambda es 1/10. ¿Por qué? Porque la media es de 10 minutos. Aquí ya la tengo, mire. Lambda, Sí. ahí está. ¿Qué más? La media es 10. Lambda es 1/10. ¿Qué más? 1/10 equivale a 0,1. Entonces, lo primero que me piden es la probabilidad de que X sea menor o igual que 15 minutos. Lo que me están pidiendo aquí es esto. Es un gráfico de distribución exponencial. Bien. Donde X aquí es igual a 15 minutos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, me están pidiendo esta área aquí bajo la curva. ¿Ok? Entonces sería la probabilidad de que X sea menor o igual que 15. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer por la fórmula que ustedes vieron hace un rato, ¿no es cierto? Pero también puedo hacerlo por el Excel. Mire, el Excel tiene esta fórmula para calcular esto. Usted se va aquí a una celda cualquiera y pone igual. Se va aquí al asistente de funciones y busca distribución exponencial. Ponga aquí exponencial. Y aquí tiene distribución exponencial. Le pone aceptar y me pide el valor de X. ¿Cuánto vale X aquí en este caso? 15. 15. 15. La lambda. 10. 0.1. 0.1. O se puede poner así. El Excel te lo acepta también. Mira, ya te está diciendo aquí que es 0,1. Y el acumulado dice, es un valor lógico que devuelve la función. Función de distribución acumulativa, póngale verdadero. Función de densidad de probabilidad, póngale falso. La de densidad de probabilidad no la necesito, no la puedo poner aquí. Entonces tengo que ponerle un 1 aquí. Entonces al ponerle un 1 lo que me calcula es el área bajo la curva, que sería 0.7686. Esto lo puedo redondear y me queda eso que está ahí.
el valor que ya tengo indicado aquí. ¿Sí está claro? Sí, Inge. A ver, entonces calculen ustedes los otros dos. Vamos, abran el Excel y háganlo. A ver si les queda igual que lo que tengo yo ahí. Háganlo, les voy a dar unos minutitos para eso. Profe, ¿Sí? ¿cómo le hace en la última, en la C? Donde que dice que la probabilidad de 15 es menor que X y esta es menor que 25. En la C. Ya, en la C tienes que hacer dos cálculos. ¿Ok? En la C hay que calcular uno para una probabilidad para 15 minutos y otra para 25. Pero ¿qué pasa? Que ya para 15 ya la calculaste, 0.7769. Y para 25 también la calculaste. Ojo, que aquí en el literal B tú calculaste para mayor que 25. Cuando tú vas al Excel y le dices igual distribución exponencial y le pones aquí 25 con lambda 1 sobre 10 y acumulado de 1, te da este valor de aquí de 0.91. ¿Qué es lo que está haciendo el Excel? Calcular por debajo de 25. Pero como aquí te dicen mayor que 25, lo que hicimos aquí fue restar 1 menos 0.9179. Pero para 25 ya está calculado, que es este valor de aquí. Entonces, para calcular entre 25 y 15, lo que tengo que restar es 0.9179 menos 0.7769. A ver, analizando el gráfico es lo siguiente. Analizando el gráfico es lo siguiente. Usted tiene aquí
15. Y aquí 25. Entonces me están pidiendo esta área de aquí. Usted va a hacer dos cálculos. Uno para 15, que le da esta probabilidad de aquí. Y otro para 25, que le va a dar esta probabilidad de aquí hasta aquí. Eso es lo que hace el Excel. Y también lo hace la fórmula. Como vas a tener dos valores de probabilidad, ¿qué hago para que me dé el área que está sombreado en negro? Restar la mayor menos la menor. Restarles. Eso es lo que hay que hacer. Ujú. ¿Sí quedó claro, Sí, gracias. Profe, ¿por qué al 25 le restó 1? Esa parte no la entendí. ¿Por qué al 25 le resté qué? Le tomó el valor que sacamos cuando X. No sé si puede hablar un poquito más alto porque se le escucha bajito. Ahí me escucha. Sí, ahí sí. Ya, para el 0.08, ¿por qué le restó 1 al valor que sacamos la probabilidad de 25? Ah, porque aquí en este literal B, lo que te están pidiendo no es la probabilidad por debajo de 25, sino por encima de 25. Tú tienes aquí 25. Cuando tú calculas con la fórmula, con el Excel lo que te calcula es de aquí para abajo. Pero en cambio lo que me están pidiendo no es eso. Me están pidiendo esto de aquí. Esta área que está aquí. Toda el área bajo la curva, toda el área aquí comprendida bajo la curva vale 1. Entonces, si a 1 le resto lo que está por debajo, que fue 0.9179, me da ese valor que está ahí de 0.082. ¿Sí está claro? Sí, profe, ahí me quedó claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La D, profe. Ya, la D. Vamos a la D. Bien, en la D me dice, encuentre el octagésimo percentil para el tiempo de la llegada de las ambulancias. Significa que solo el 20% de las corridas son más largas que este tiempo. Bien, ¿qué es un percentil? ¿Ustedes sí vieron eso en estadística descriptiva o no? Sí, profe, pero la mente es frágil. La mente es frágil. Bueno, el percentil, cuando usted tiene un conjunto de datos, si lo divide en percentiles, lo que hace es dividir a ese conjunto de datos en 100 partes iguales, donde cada parte representa el 1% de todos los datos. Si yo cojo toda esta área bajo la curva y la divido en 100 partes iguales, el octagésimo percentil sería el 80%. O sea, equivaldría al 80% del área bajo la curva. Es decir, que solo por encima de esto está el otro 20%. ¿Por qué? Porque todo esto está dividido en 100 partes iguales, donde cada parte es un 1%. Es decir, que por debajo de esta división tendría 80%. Entonces aquí hay un valor de X que divide al 80% del 20%. Ese valor de X es el que no conozco. Ese valor de X es el que no conozco y el que me piden calcular. Es decir, el octagésimo percentil. ¿Cuál sería ese percentil? Entonces, eso es lo que le dice ahí, dice, esto significa que solo el 20% de la corrida son más largas que este lapso. Sí, por aquí está el 20% que es más largo que ese lapso que está ahí. El resto de las ambulancias llega por debajo de ese valor de tiempo. Ese tiempo que es el que no tengo. Entonces, yo puedo utilizar la fórmula de probabilidad exponencial, que sería probabilidad de X es igual a 1 menos T a la menos lambda X. ¿Ok? Y con eso calculo 0,8, que es la probabilidad. Es decir,
esta probabilidad que está por debajo del valor, recuerden que esta fórmula está arreglada para calcular la probabilidad por debajo de cierto valor de x. La probabilidad por debajo de este valor de x es 0,8. Entonces sería 0,8 por 1 menos e a la menos 1 sobre 10 por x. X es lo que no tengo. X es lo que no tengo. Pero la puedo despejar. Bien, la puedo despejar. Este 0,8 puede ser pasar restando para acá. Este término puede pasar positivo para el lado contrario de la ecuación. Elimino 1 menos 0,8 es 0,2. Elimino el exponencial aplicando el logaritmo. El 10 lo paso multiplicando para acá y me da el valor de x. Aquí no queda nada negativo porque el logaritmo de un número menor que 1 es negativo y se cancela con el signo negativo que tengo afuera. Lo cual me da 16,09 minutos. Es decir, que el 80% de las ambulancias vienen en menos de 16 minutos. Eso es lo que significa eso. ¿Alguna preguntita hasta ahí? Inge, disculpe, ¿podríamos hacer otro ejercicio de los mismos? Claro. Pero vamos a hacer uno primero de aproximación de la binomial con la normal, porque no hemos hecho ninguno de esos. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta ahí? No, profe. Déjenme buscarle un ejercicio para que hagan ahorita ahí. A ver, hagamos este ejercicio. Háganle. Díganme qué hay que hacer ahí. ¿Sí lo ven? Sí, profe. A ver, hagámoslo. Léanlo y díganme qué hay que hacer ahí. Encontrar lambda. Encontrar lambda. No, lea el problema. Lean bien el problema. A ver, les doy unos minutitos para que lean bien el problema. Y me dicen qué hay que hacer aquí.
Es lo que nos acabó de indicar hace poco, de que el 80% de los robos, dice, que no se recuperaron y el 20% se podría decir que sí, pero indica de 200 robos, ¿cuántos se pueden recuperar? En 170 de los casos o en 150 en otro. Entonces tendríamos que sacar la probabilidad de que el 80% de los 200 no se pueden, son 160 más o menos. Ya. De 160 a 170 podría ser máximo el 1.72% de que se recuperen y de 150 al 90 y pico por ciento de que no se recuperen también. Pero ¿cómo lo resuelvo? ¿Con qué distribución? Igual a normal, la que ¿Por qué era hicimos normal? la que hicimos anteriormente, el cálculo de 1 Una menos sobre C a la menos 200. lambda por X. Sí, igual Pero a eso. esa es la distribución exponencial. ¿Qué dicen los demás? A ver. Vanessa, a ver, cuénteme. ¿Qué dice? Se debía de utilizar la distribución normal. Normal, ¿por qué? Mm, Podríamos utilizar la aproximación, dije, ¿Por qué? porque en este caso nos está dando un solo porcentaje, o sea, mejor dicho, una sola probabilidad para los casos. Y existen dos, o sea, existe fracaso, más que nada no fracaso, sino que existe que se recuperen o que no se recuperen. ¿Ya? Verá, aquí hay que estar claro en algo, y es lo importante indicar. Primero, dice, un estudio de la compañía, de determinada compañía, Great Southern Insurance, reveló que en 80% de los robos que se reportaron, los bienes no fueron recuperados por los dueños. Durante un periodo en el que ocurrieron 200 robos, ¿cuál es la probabilidad de que los bienes robados no se recuperen en 170 o más casos? Primero, aquí hay que analizar lo siguiente. Aquí hay dos eventos mutuamente excluyentes, éxito o fracaso. Primero, los bienes se pueden recuperar o no se recuperan. ¿Ok? ¿Cuál es la condición de éxito aquí? ¿Que se recupere o que no se recupere? Que se ¿Cuál es el recuperen. éxito y cuál es el fracaso? El éxito sería que se recuperen. No. El éxito es de lo que no se recupera. De lo que no se recupera, porque aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que los bienes robados no se recuperen? Entonces, un bien o no se puede recuperar o sí se puede recuperar. Entonces, hay dos condiciones, éxito o fracaso. Segundo, los eventos son independientes, que se recupere los bienes del dueño número 50 no significa que se va a recuperar del dueño número 51. Esos son independientes. Puede recuperarse como no puede recuperarse. ¿Ok? Y por último, la probabilidad de éxito es constante. Dice aquí, 80% de los robos no recuperados, los bienes no se recuperan. Bien. En 80% de los robos que se reportaron, los bienes no fueron recuperados. Entonces, esa probabilidad es constante. Para cualquier persona que haya sido afectada, la probabilidad de que no se recupere es del 80%, sea cual sea el cliente. Entonces, esa probabilidad es constante. Es decir, que este ejercicio tiene todas las características de una distribución de probabilidad binomial. Primera cosa. Ahora, ¿la hago por binomial? Díganme ustedes, ¿la hago por la binomial? No, porque son demasiados Son robos. demasiados. Si lo fuera a hacer por binomial, yo tendría que poner aquí X y probabilidad de X. ¿No es cierto?
Ya, ¿de dónde a dónde tiene que acuérdense que cuando poníamos X aquí, esto tenía que ir 0, 1, 2, 3. ¿Hasta dónde tendría que 200. llegar eso? A 200. Hasta 200. ¿Se imaginan colocar 200 celdas de Excel por aquí para abajo? ¿Se imaginan eso? Entonces, no es recomendable, aunque el Excel sí lo puede hacer, porque yo puedo arrastrar esto hasta 200 y me tiene que dar igual. Pero ¿para qué voy a hacer una tabla tan grande en una cosa tan trabajosa? Que incluso me puede traer hasta confusiones. Entonces, aquí n vale 200. Vamos a ponerlo por aquí. N vale 200. Muy grande el valor de n, muy grande para trabajarlo por binomial. Entonces, no me conviene. Me conviene trabajarlo por la distribución normal. Lo que me están pidiendo aquí es que calcule la probabilidad de que X sea mayor o igual que 170, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que me están pidiendo ahí, que X sea mayor o igual que 170. Ahora bien, como voy a utilizar la fórmula de la normal, yo necesito dos cosas. Para poder trabajar con la normal, necesito dos cosas. Primero, la media. La media. ¿Cómo se calcula la media? A más B sobre 2. No. N por pi. Por pi. N N por por pi. pi. Acuérdense. La media se calcula como N por pi. ¿Bien? Que sería igual a ¿qué? A 200 por la probabilidad de que 0,8. ¿Y eso da igual a cuánto? 160. 160. Es decir, que la media es igual a 160. Después, ¿qué me piden? ¿Cuál es la probabilidad de que los bienes robados no se recuperen en 170 No, o pero más antes que eso, casos? ¿qué necesito para poder hallar? Ya sabemos que vamos a usar La varianza. necesito la varianza. La varianza es sigma al cuadrado. Vamos, no. ¿Sería igual a qué? A n por A pi n por pi 1 menos pi. por 1 menos pi. Correcto. Eso es lo que tengo que hacer ahí. Y eso con calculado sería igual a 160 por 1 menos 0,8.
Es decir, me da 32. Esa es la varianza. Pero yo no necesito la varianza, lo que necesito es la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es sigma solo. La raíz. ¿Cómo? La raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada, perdón, de sigma al cuadrado. Eso es la desviación estándar. Por lo tanto, sigma es igual a la raíz cuadrada de 32. Y eso va a ser igual 565. a la raíz de esto, 5.65. ¿Correcto? Ya tengo eso. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Calcular esta probabilidad de aquí. Para eso tengo que irme entonces al Excel, poner igual, voy a buscar la distribución de probabilidad exponencial y aquí le digo cuál es el valor de X. ¿Cuál es el valor de X que le voy a poner aquí? ¿Cuánto valdría X? 199.5. ¿Cuánto? 199.5. 170. 170, no, porque tengo que aplicar el factor de corrección de continuidad. Tengo que restarle a 170 Ah, sí. 0,5. Entonces voy a trabajar con 169,5 en realidad. ¿Con lambda de cuánto? De 5.65. No, esa es la desviación estándar. Verá, lo que calcularon ahí de desviación estándar y la media es para trabajar con el valor de Z, con la tabla. Pero si yo no voy a trabajar con la tabla y voy a trabajar con el Excel, ¿qué necesito? Lambda. Ah, no, perdón. Estamos mal aquí. Disculpe. Es que me metí en la fórmula exponencial. No es con la exponencial, sino con la normal. A ver, ahora sí. 169,5. ¿La media de cuánto? 160. Y desviación estándar de 5.65. Y aquí el acumulado es de 1. Y ahí está. 0.9536. Pero ese no es el resultado final. ¿Qué es lo que calculé aquí? Lo que calculé aquí fue si aquí tengo 169,5, lo que me acaba de calcular el Excel es toda el área esta por debajo de 169,5. ¿Y qué es lo que yo necesito? El área por encima. ¿Qué hago aquí? Tendría que restar 1 menos esa respuesta. Exactamente. Entonces eso sería igual a 1 menos este valor de aquí. Este sí sería el resultado final.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿y esto en Excel cómo le haríamos de gráfico? Este es el gráfico de la distribución de probabilidad normal. Yo le dije en la otra clase cómo hacerlo. Pero no te va a marcar el área esta aquí en específico. Tú después que tengas el gráfico, lo que puedes hacer es dibujarle aquí, insertarle alguna forma encima del gráfico. El anterior no le completó el gráfico, profe. Dijo que nos iba a explicar después. ¿No hicimos el gráfico? No. A ver, por aquí tengo el gráfico. Vamos a ver dónde lo tengo. Bueno, a ver, hacemos el gráfico aquí, no hay problema. Usted se coge aquí un valor de X. O sea, pone una columna, igual que hace una distribución de probabilidad normal. Ahora, ¿cuánto vale la media aquí? 160, ¿no? 160. Ok, vamos a darle 5 valores aquí por debajo y por encima de 160. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Aquí estaría 160, ¿no es cierto? Sí. Ya. Menos 0,5, ¿cuánto sería aquí? 159,5. Después, 159. luego, 158,5. 158. 157,5. bien. Démosle también otros 5 valores por arriba. 160,5. Después vendría ¿cuánto? 161. 161. Y listo. Entonces aquí podríamos utilizar la fórmula de distribución de probabilidad normal. Nos vamos acá. Pero aquí hay que coger la distribución normal n. Bien. Disculpe una pregunta, profe. ¿Qué diferencia hay entre la N y la que no está con la N? La n es acumulada. ¿Ok? Aquí le dice, devuelve la distribución normal por medio de desviación estándar especificada. Aunque hay otra más que es, déjame ver si está aquí. Que es la distribución de densidad de probabilidad. Normal, aquí, pongámosle normal un momentito para ver, porque había otro. Distribución normal estándar inversa n. Creo que es la n. Ya, vamos a probar con la n. Entonces aquí le ponemos el valor de x, la media es de 160.
Desviación estándar de 5,65. Y en el acumulado le ponemos función de densidad de probabilidad, falso. Aquí le ponemos falso. Para que sea función de densidad de probabilidad. Y nos da todos estos valores que están aquí. Ya tenemos una tabla de distribución de probabilidad normal. No necesariamente es el propio gráfico este original, pero es un gráfico de distribución de probabilidad normal. Cogemos esta columna de aquí y nos vamos aquí a insertar. Y aquí tenemos que coger uno que es de líneas suavizadas con puntos. Pero no me está dando la curva aquí porque, déjame ver, si no era con esta, es con la distribución normal. Esto era, ¿cuánto? X 169,5. La media 160, desviación estándar de 5,65, acumulado de 0 para que me dé densidad de probabilidad. No le puse el valor de aquí. Vamos a ver ahora. Pasa que hay un problema aquí que tiene muchos valores. Y esto, aquí, cuando yo le cambio aquí a los datos del eje horizontal, tiene muy pocos valores aquí para el eje horizontal todavía. ¿Por qué? Porque los tamaños aquí son muy grandes. Habría que darle más cantidad de valores a este, porque esto es muy grande aquí. O sea, ya me está dando la curva aquí, pero no se completa. ¿Por qué? Porque nada más que le di 5 valores por encima y por debajo. En el otro ejemplo que yo hice, sí, no había problema porque eran pequeños, ¿no? Pero aquí, fíjense que nada más que va que de 157,5 a 163. Es decir, el espacio aquí es muy poco. Esta distribución tiene muchas muestras y solamente me está dando la cresta. Tiene que darme esta pronunciación aquí. Yo tengo por aquí un ejercicio que tiene eso, con valores más pequeños. Espérense un ratito que se lo voy a poner. O sea que en el gráfico tendría que darnos la forma de campana. O sea, tendría que ingresar más datos para que me empiece a dar la forma. Claro, en este caso sí, porque hay son muy grandes los valores aquí. Mira, yo el otro día les mostré el ejercicio, déjame ponerlo nuevamente. No, lo que pasa es que la anterior vez no encontró el gráfico, el ejercicio, y no nos pudo indicar. Al Y otro quedó pendiente. paralelo creo que sí les vi. Pero yo lo tengo por aquí. Ya les voy a poner un momentito para que vean cómo yo le hice el gráfico.
A ver, le voy a, creo que es esto mismo. No. A ver dónde se puso el ejercicio este. No lo encuentro. De probabilidad. Yo el otro día lo descargué. Profe, también dijo que estos ejercicios iba a ponerles en la plataforma. El otro día estaba buscándoles, no lo encontré. Sí está. No, Los, Inge, yo también busqué y no lo encontré. no, los de distribución continua sí están en la plataforma. ¿Seguro no lo encontró? No, yo busqué en todas las semanas y no encontré el archivo del Excel. Sí, yo ¿Seguro? también lo busqué y no encontré, profe. A ver, vamos a ver. Ah, sí, no está. Ya le voy a subir entonces. Porque me parece que yo sí lo había subido. O lo subí en otra. Ok, ya les voy a subir entonces. Sí, por favor, profe, porque quise repasar y verles, pero no encontré y le busqué en todo y no lo encontré. Déjame ver dónde le puse aquí. Si el otro día le estuvimos revisando con el otro paralelo. De hecho, debe estar en la clase grabado el otro paralelo. Inge, y disculpe una pregunta. Dígame. Hay una tarea que dice que se vence mañana, pero es de la clase que vimos. No, no creo que vimos hoy, solo vimos un poco lo de las cadenas de Markov. No, ese está en la semana 11. No, eso no. Me Cadenas de parece que Markov no sí. hemos visto todavía. Yo le voy a cambiar esa tarea ahora por distribución de probabilidad, aproximación de la binomial con la normal y también de distribución exponencial. Esa tarea va a cambiar. No se preocupe por eso. Ya, gracias, profe. Eso ya le cambio ahorita. Ahora, lo que no veo, no veo el ejercicio que lo tenía por aquí a la mano el otro. Bueno, el asunto es que se hace así como le estoy diciendo. Pero lo que pasa es que hay que darle más cantidad de valores porque aquí como la media es tan grande, yo tengo que dar una X cantidad de valores por debajo y por encima de la media. Cuando los datos son pequeños no hay ningún problema. Entonces yo puedo fácilmente darle unos cuantos valores por encima y por debajo y sí me hace la campana como yo le estaba indicando.
con esa forma que está ahí. Déjame ver ahorita si se cargó. Cadena de Markov. Ya, aquí está. Ya lo tengo. A ver, les comparto la pantalla para que lo vean. Este no es, ¿no? No. No, profe. A ver. Este es. ¿De dónde se me metió? Todavía no lo ven, ¿no? No, profe. Profe, Tío, yo quería pedirle un favor. dígame. Es acerca del rebote de la semana, creo que es 9. Le había puesto para 15 minutos. Yo estaba revisando las preguntas y no me percaté en el tiempo y se me cerró. ¿Ya? No sé si pueda habilitarlo y no sé si pueda ponerle para 2 intentos. 2 intentos no, pero le puedo habilitar otro. Gracias, profe. No sé si sea el caso mío o el caso de los otros compañeros. Sí, buenas noches, profe. O Sí, si ¿qué no, tal? un poco más de tiempo, ¿no? ¿De tiempo de dónde? Sí, por Del, favor. Del cuestionario. O sea, que no sean 15 minutos, sean 25. Por favor. 25. Pero si son 5 preguntas, no. Sabe que no aparece el archivo, era otro que me descargué ahorita. Pero bueno, es como le estoy diciendo. Lo que tenemos que hacer es lo que le estoy... O sea, aumentarle más datos. Hay que aumentarle más cantidad de datos aquí, porque, verá, es así como le estoy diciendo. Usted coge esta columna de aquí, yo ya les voy a subir el archivo, yo lo voy a buscar con calma. Y Sí, se va porque aquí a insertar, y esta que dice aquí línea con suavizadas con marcador, es esta la que le da el gráfico. Pero claro, yo lo único que le he dado muy pocos valores aquí, en la parte horizontal del gráfico. ¿Ok? Yo tendría que darle más cantidad de datos aquí. Tengo muy poco. Y la media está muy alta, está en 160. Entonces tengo que darle más para que entonces la curva se empiece a suavizar más acá, se extienda más hacia la izquierda y hacia la derecha. Y le da esta forma de campana de aquí. Una vez que tiene la forma de campana, le puede cambiar el estilo aquí. Incluso aquí hay otros diseños rápidos donde la campana se va modificando. Y queda de una forma de una campana igual, semejante a la que hemos visto hasta el momento. Yo el otro día se lo hice al otro paralelo, debe estar en la clase grabado, pero lo hicimos con una media de 75. Entonces le dimos 5 valores por debajo de 75 y 5 valores por encima de 75. Le creamos aquí la distribución de probabilidad y finalmente me dio el gráfico de la campana. sí, porque en la anterior clase que nosotros vimos con usted, quedamos en la misma, igual que hoy día. O sea,
Usted estaba buscándole el archivo y no apareció. Entonces quedamos con esa incógnita del gráfico. Sí, estaba buscando el gráfico, pero ahora no sé qué pasó con Sí, el archivo porque aquí lo tenía. Pero bueno, yo se los voy a subir a la plataforma, no hay problema. Ya, Inge, Gracias. entonces, ¿cómo vamos? Esta semana, ¿qué nomás hay, Inge? Porque la verdad, creo que la mayoría de los compañeros se nos ha dificultado con esta nueva actualización de la plataforma, que toca hacer el foro, el rebote, la tarea. Ya. Entonces, Verá, lo que tenemos ahorita es una tarea que les voy a poner ahora de ejercicios de aproximación de la binomial con la normal. Esta de Markov no va, esto ya le voy a cambiar ahorita. Porque ustedes tenían pendiente la de la semana 10 que estaban realizando, ¿no es cierto? Esa tienen que entregar ¿hasta cuándo? Sí, porque es para esta semana. Esta semana. Esa es la que tienen que entregar esta semana. Lo que pasa es que nosotros teníamos que ya entrar en cadenas de Markov, pero como en la semana 9 nosotros no dimos contenidos nuevos por el asunto de la unificación de paralelos, pues entonces estamos en contenido retrasado con una semana. Eso lo vamos a corregir ahora. Pero esta de la semana 11, que era realmente tocaba de la cadena de Markov, le vamos a cambiar por lo que yo le estoy diciendo, que es aproximación de la binomial y de la exponencial. Eso lo voy a cambiar ahorita mismo. ¿De acuerdo? Por esa parte no se preocupe. de acuerdo, Inge. ¿Y esta semana no hay rebote, nada de eso? Verá, otra cosa, por el gráfico, lo de la distribución normal, no se preocupe, porque no es exigencia para la distribución normal hacer el gráfico. Con todo ya les voy a subir el ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, porfa, y el rebote de la semana 9. Ya, el rebote de la semana 9. Esta semana sí hay un cuestionario de rebote que va a ser el día sábado. Va a ser de aproximación de la distribución normal con la binomial y de la exponencial. De ese va a ser el rebote. Lo voy a poner los dos para el día sábado. El que les voy a reactivar y el nuevo. Ya, gracias, profe. Me dicen que 15 minutos es muy poco. Sí, porfa, profe. Y porque yo estaba leyéndole y yo honestamente ni me percaté del tiempo. Y cuando me di cuenta, ya me tocó llenarle al apuro. Y obviamente me fue mal. Sí, que la verdad está muy poco tiempo. Por favor, si lo podría ampliar un poquito. Bueno, ya le voy a dar 20 minutos entonces. Entonces, ya les voy a colocar los dos archivos ahorita mismo en la plataforma y le voy a colocar la tarea para que la realice. ¿Ok? Muchas Gracias, gracias, profe. ingeniero. Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien. Una buena Tengan noche. una Una buena linda noche. noche. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Hasta luego. Inge, disculpe, me dijo que al final le haga recuerdos sobre la asistencia, Sí. que no pudo ponerme al inicio. A ver, dígame su nombre. Jefferson Nazate. No sé. Ok, ya está listo. Ingeniero, muy buenas noches también. Mauro Cadena con el mismo inconveniente. Ya. Está Una listo. buena noche, Inge. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también. Me agradece, Inge. Muchísimas gracias. Mil disculpas. Ya.